Sí, vamos a suponer que yo quisiera obtener, aquí en voy a recuperar el proyecto. Es ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que yo quisiera sacar la copia de un vector. Por decir, aquí tenemos vector F1 y F2. Vamos a suponer que yo quiero sacar una copia del vector 1. Les pregunto yo, ¿así se puede sacar una copia del vector? Ahorita nuestro vector 1 trae 150 y 25. Si yo lo pongo acá, voy a poner aquí un vector. Voy a poner aquí un vector, digamos, así. ¿Qué valores eran? 150 y 25. ¿Sí? Bueno, entonces, este sería F1, que trae 150 de magnitud y 25 grados de ángulo. Este que estamos viendo aquí viene siendo este objeto, ¿sí? Nada más que este objeto lo creamos con el constructor por default y después le asignamos su magnitud de ángulo a través de los métodos set. Bueno, la pregunta que hice ahorita fue si con esto yo estoy obteniendo una copia del vector 1, de F1, y lo estoy poniendo en F3. Si recordamos, esto no está sacando una copia. Realmente lo que está sucediendo es que este vector, o como cualquier otro, en realidad internamente se llaman dis. Todos los objetos internamente se llaman dis. Y F1 viene siendo una referencia. F1, ¿sí? Una referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nada más apunta a ese vector. O sea, este F1 está apuntando a este objeto. Es lo que está sucediendo con este código. Y cuando yo le digo F3 es igual a F1, no estamos sacando una copia, sino que simplemente estamos diciendo que este vector o este objeto también se le conoce como ¿qué? Como F3. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí como comentario. Esto ya lo habíamos dicho, pero entonces le voy a poner aquí como comentario que F3 no es una copia de F1. Es solo otra referencia que apunta al mismo objeto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo le hago yo para obtener realmente una copia de F1? Voy a utilizar F4. Una forma de hacerlo sería de esta manera. Le diríamos aquí. Es más, lo voy a poner acá mejor. Ya ven que esto que acabo de poner, vector F1, perdón, F3 es igual a F1. Ya, estamos viendo que no es una copia. Bueno, voy a sacar ahora sí una copia. Vector F4 es igual a new vector. Así. F4 es un vector nuevo, entonces sería algo como este. Lo voy a poner acá. Nada más que inicialmente, bueno, este sería F4. Ya esto lo quito, esto también. Pero no tendría las mismas variables. ¿Cuánto tendría aquí? Así como está, ¿cuánto tendría? 0 y 0, porque estamos usando el mismo, estamos usando el constructor por default. Si yo quiero que F4 sea una copia de F1, ¿qué tendré que hacer? Tendré que decirle F4.setMagnitud F1.getMagnitud.
¿Sí? A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, sí, pero ya cuando se ejecuta esta parte, a F1 se le está pidiendo su magnitud que es 150 y se le está pasando a F4 a través del método setMagnitud. Entonces, realmente aquí lo que pasaría es que el 150 se copiaría aquí. Así, ¿verdad? Y para que este 25 también estuviera en el vector F4, ¿qué tendré que hacer? Pues le diría F4.setAngulo y le pediríamos a F1.getAngulo. ¿Así? Bueno, en este caso F4 sí es una copia de F1, porque F4 tiene su propio new, es un objeto nuevo. La idea sería, eh, imagínense que tuviera 20 atributos en lugar de 2 como aquí se está mostrando, pues sería un poquito laborioso estar sacando una copia de un objeto. Entonces, vamos a usar lo que se llamaría un constructor de copia. Esto que voy a poner todavía no lo podemos aplicar nosotros. Aquí sería F1. ¿Sí? Esto no lo puedo hacer todavía en el código porque lo que le estamos pasando a este constructor, que todavía no existe, todavía no lo codificamos, es un objeto de la clase vector. Esto claramente, miren, si yo copio esto acá, bueno, voy a copiar esto. A ver, aquí lo voy a copiar. Aquí me faltó una letra, ¿no? Magnitud. Set angle. Bueno, entonces, ¿por qué aquí me marca error? Aquí me faltó magnitud. ¿Por qué me está marcando error la última instrucción? Pues porque no tengo un constructor, que eso nos pasa muchas veces cuando queremos crear objetos. A veces utilizamos un constructor que no existe. Es lo que está pasando aquí. Me dice, no hay un constructor que reciba como parámetro un objeto de la clase vector o una referencia de la clase, porque todavía no lo ponemos. La intención de hacer esto es sacar una copia del objeto. Entonces, aquí estaríamos utilizando un constructor que se llama de copia, aunque todavía no lo tenemos. Ahorita lo vamos a codificar. A ver, lo voy a codificar, ¿eh? Me voy a la clase vector y vamos a agregar un constructor de copia. ¿El constructor de copia para qué sirve? Para sacar una copia del objeto. Pero crea un objeto nuevo y le pasa toda la información del original. Entonces vamos a poner aquí en la sección de constructores, que son estos dos, aquí. Voy a poner un tercer constructor. ¿Sí? Entonces sería public vector. ¿Y qué le vamos a pasar como parámetro? Pues una referencia de vector o un objeto vector. ¿Sí? ¿Y aquí qué va a decir? Va a tomar los datos de B y se los va a pasar al objeto que está creando, que es this. Entonces diríamos magnitud es igual a B punto magnitud y ángulo es igual a B punto ángulo. Este sería un constructor de copia. El constructor de copia recibe un objeto de su propia clase y todos los datos los toma para pasárselos al objeto que está creando. ¿Sí? Así es que si nos vamos para acá, esto que me marcaba error, ahorita que lo grabe, ya no me va a marcar error porque ya tiene el constructor de copia. Y para verificar que tanto F1, F4 y F5, pues vamos a darle salida a todos los vectores. Sería F4, así,
Le voy a dar salida a los tres vectores. Aquí sería F5 y F6. Esto, el F3 no es una copia, como dice aquí, no es una copia de F1. ¿Qué significa esto que está arriba? No estamos sacando una copia. F3 y F1 es el mismo objeto, nada más con diferentes nombres. Si yo le cambio a F3, con F1 también puedo obtener lo mismo, porque es el mismo objeto, como se ve aquí en este dibujito. F1 y F3 son objetos, es el mismo objeto. Y bueno, acá el F5 pues sí sacó una copia. Voy a tomar esto. Este sería F5, ¿sí? Muy bien, entonces el constructor de copia pues de repente lo vamos a necesitar y lo vamos a implementar cuando así sea. Y bueno, es que también es este tema del segundo examen, ¿eh? Ok, bueno, ¿por qué le puse F6? Es F3, 4 y 5. Todos van a traer lo mismo. F3 porque es el mismo que F1. F4 porque es una copia de F1 y F5 también es una copia de 1. Nada más F3 no es una copia. Ahí está, todos traen lo mismo. Fíjense, una manera de comprobar que F1 y F3 son el mismo objeto es si yo hago esto, F3.set magnitud, y le digo, pues ponle ahí 1000, ¿sí? Estoy cambiando la magnitud de F3, pero realmente es el mismo objeto que F1. Si yo le doy salida a F1 como se refieren al mismo objeto, también tiene que reflejar los 1000 que le cambié. O sea, yo aquí estoy modificando F con F3, pero le voy a dar salida a F1. ¿Sí? O sea, vean cómo le cambié al F3, no al F1. Pero F3 y F1 apuntan al mismo objeto. No es un nuevo objeto. Entonces, el cambio que yo hice en F3 se refleja en F1 también porque es el mismo objeto. Ahí está. El 1000 se lo puse al F3, sin embargo, cuando le doy salida a F1, pues también, porque es el mismo objeto, yo lo puedo hacer a través de F1 o a través de F3, lo cual no ocurre con estos, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a empezar a desarrollar lo que nos pidieron por aquí, la calculadora. Voy a agregar un frame, ¿sí? Este se va a llamar JFrame resultante. Bueno, voy a empezar a agregar elementos. Va a ser una tabla de vectores. Va a tener 4 columnas, una para la magnitud, otra para el ángulo, otra para componente X, componente y de hecho va a tener una quinta columna que va a decir si quiero sumar o restar ese vector. Y bueno, ahorita vemos qué más va a tener. Vamos a agregar aquí una etiqueta que diga, va a decir número de vectores. Número de vectores. Ah, caray, ¿qué hice? No sé. Ándale, ya Bueno, entonces ahora voy a agregar un spinner.
un botón que diga aleatorios y otro que diga resultante. Después voy a agregar un JTable aquí. Le voy a quitar los renglones porque eso los va a manejar el usuario con el spinner. Y en las columnas le voy a agregar otra para que sean 5. Y los títulos van a ser magnitud, ángulo, componente X, componente Y. Y aquí va a decir operación. Bueno, no me le voy a dejar oper, así nada más. Y creo que aquí en la operación, que es la quinta columna, le voy a poner un ancho de unos 30, nada más. Así va a estar. Voy a tomar todo esto para darle un tamaño de fuente. Está muy pequeñito. ¿Cuál oyes? Ah, pues nomás lo señalas todo. Así, nada más, señalas. Como una selección de texto. Y luego, ¿qué dije que le iba a cambiar? La fuente. Ah, caray, pero ¿dónde está la font? No veo el font. ¿Alguien ve el font? Bueno, creo que no me dejó así. Es que quiero cambiarle el tamaño de la letra, pero como que no me dejó. Aquí sí, le quiero cambiar a 18. Es que se me hace muy pequeñito. A ver, ahí, 18. Voy a tomar estos tres, a ver, ahora sí. La idea nada más era hacer la letra un poco más grande. Bueno, entonces le voy a cambiar los nombres a los componentes. Este se va a llamar JSpin Vectores, JBoot Aleatorios, JBoot Resultante, y este se va a llamar JTable Vectores. Ok. Eh, Vamos a empezar por definir los renglones. Ya ven que necesitamos, ¿con cuál método le ponemos los renglones al JTable? ¿Se acuerdan? SetRowCon, ¿verdad? Pero si recordamos también, ese método no lo tengo a través del JTable, sino a través de qué. O sea, porque si yo por aquí, por ejemplo, le digo JTable vectores, sí, ¿verdad? Eh, Así se llama es que es con minúscula. JTable vectores. Yo tengo aquí el getRowCount, ahí está, abajo. Tengo el getColumnCount. También tenemos el getValueAdd. El setValueAdd también lo tenemos. ¿Qué es lo que no tenemos? Bueno, el modelo sí lo tengo. De hecho, le puedo decir getModel. Lo que no tengo son los setRowCount. O sea, no existe el setRowCount ni el setColumnCount. Por eso tengo que hacerlo a través del modelo. Y el modelo se obtiene con el método getModel. Entonces,
Bueno, eso lo vamos a hacer aquí en el evento del spinner. Ya lo hemos hecho varias veces, nada más quería recordar. Entonces, aquí en el evento del spinner, en el chain, es donde vamos a obtener el modelo del JTable. ¿Cómo lo obtenemos? Default Table Model, modelo. Ese es un modelo, viene siendo un nombre de referencia, un nombre de objeto. Luego aquí se pone algo como esto. Y al JTable se le pide con el método getModel que me regrese ese modelo. Es como lo hemos hecho. Bueno, y hay que agregar la librería. Y luego ya después con esto le decimos modelo. Ahora sí tenemos el método setRowCount. Es el que necesitamos para cambiar los renglones. ¿Qué le vamos a decir aquí? ¿De dónde vamos a tomar ese número? Del spinner, ¿verdad? JSpin, vectores y el método getValue. GetValue me regresa un object. Tengo que convertirlo entero. Vamos a ponerlo aquí como entero. Ya está. Bueno, eso, el efecto va a ser que pues se refleja aquí, ¿verdad? El número de renglones. Bien, vamos a ponerle la cuadrícula. Eso lo hacemos en el constructor del frame. JTable vectores punto qué, set show grid, verdadero. Bueno, fíjense, ¿qué pasaría si por alguna razón que ahorita no se ve, yo quisiera utilizar el modelo para otras, que requiriera utilizar el modelo del JTable? ¿Por qué, por ejemplo, si yo me voy al botón de aleatorios, lo voy a activar el evento, ¿por qué aquí no puedo utilizar el modelo? ¿Alguien me puede decir? La variable modelo está aquí, pero ¿por qué no la puedo usar acá? Porque está declarada dentro del evento del spinner, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que por alguna razón yo necesitara usar el modelo aquí. ¿Qué tendría que hacer? Otra vez copiar esto, ¿va? O sea, tendría que copiar esto y luego pegarlo aquí. Y claro, no tiene que ser modelo, puede ser hasta una M nada más. Cualquier referencia, luego yo aquí ya le pondría M punto. Bueno, esta M que se ve en el botón de aleatorios es exactamente el mismo objeto, pero con una referencia en un evento diferente. O sea, este modelo hace referencia al objeto que está dentro del JTable, o sea, con el getModel. Modelo y M hacen referencia al mismo objeto, pero en diferentes eventos. Pero lo que está en un evento, pues no se conoce en el otro. ¿Cómo le podremos hacer suponiendo que yo quisiera usar o necesitar usar el modelo en diferentes eventos del frame? O en diferentes métodos, en cualquier parte del frame. ¿Qué tendría que suceder para... ¿Cómo? ¿Cómo? No. Bueno, declararlo como un atributo del frame. O sea, yo podría hacer esto, miren. Voy a quitar esto. Todo lo que está abajo aquí, estos son atributos del frame. Pero que no son manejados por NetBeans. ¿Qué significa que sea un atributo del frame? Como cualquier clase. Los atributos de la clase pueden ser usados en cualquier lugar de la clase. Entonces, si yo necesito una variable, una referencia que se llame modelo y usar el mismo objeto en todos los eventos del frame, entonces, como alguien dijo por ahí, lo declaramos aquí. ¿Sí? Bueno, todo lo que yo declare aquí puede ser realmente en cualquier punto, pero creo que aquí estamos más acostumbrados a verlo ahí. Todo lo que yo declare aquí puede ser usado en cualquier evento
Entonces, si yo hago algo, voy a copiar esto aquí, esto. La intención es que yo pueda usar el modelo en diferentes lados, no nada más en el spinner. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿para qué? Si no lo necesito. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, si yo me llevo esto para acá, vean cómo me marca un error. ¿Sí? Y me marca un error porque dice que este elemento JTB vectores todavía no lo puedo usar. Todos los elementos los puedo usar nada más dentro de los eventos. Entonces, lo que voy a hacer es declarar la pura referencia. Declaramos la pura referencia. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, esta referencia no es la misma que esta. ¿Cómo me doy cuenta que no es la misma? En primer lugar, por el color, miren. Aquí está un color como rosita o no sé qué color.
No sé hasta dónde grabó la voz. Bueno, pero ahí pueden seguirlo.